Reporte 100. Tengo en el teléfono a Juan Francisco Torres Landa, secretario del Consejo de la Organización México Unido contra la Delincuencia, y le agradezco mucho que nos tome una llamada esta mañana. Ya México Unido contra la Delincuencia había hecho historia al obtener amparos para que personas pudieran portar y consumir marihuana. Hoy lo hacen con la cocaína. Juan Francisco, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a ustedes allá con nuestros amigos en Sonora. Gracias, Juan Francisco. Primero la marihuana, ahora la cocaína. ¿Por qué le entraron a la cocaína, Juan Francisco Torres Landa, en estos ejercicios jurídicos que realizaron? Pues mira, le entramos porque era importante hacer ver que el tema de la discusión sobre política de drogas no se circunscribe únicamente a una sustancia y como si regulando esa el problema se fuera a resolver. La realidad es mucho más compleja porque en el fondo lo que tenemos es que es una política pública que abarca básicamente a todas las sustancias que están determinadas arbitrariamente como ilegales y que estas lo único que sí generan es una pingüe ganancia para la delincuencia organizada porque les hemos otorgado lisa y llanamente el monopolio sobre la materia. Ellos son los que regulan todos los procesos relativos y por lo tanto el circunscribirnos a la marihuana pues sería simplemente decirles, bueno, vamos a regular la marihuana pero el resto de las sustancias las seguimos conservando como un negocio tuyo, no lo vamos a tocar. Entonces presentar estos amparos de cocaína tiene como propósito resaltar cuál es la verdad jurídica sobre la política prohibicionista de drogas, pero sobre todo asegurarnos que en el debate público se entienda claramente que lo que se tiene que hacer es regular absolutamente todas las drogas, porque es la única manera en que vamos a obtener mejores resultados. Tú haces un análisis con los números en la mano y te podrás dar cuenta que la premisa básica de la prohibición era el que la droga no estuviera disponible. Si esa premisa se hubiera obtenido, hoy esta entrevista la podríamos tener sobre fútbol, sobre qué pasa con la economía o cualquier otra cosa. No lo podemos hacer así porque la política ha sido un fracaso rotundo, porque efectivamente hoy como nunca la disponibilidad está prácticamente en todos los rincones del país, en aquellos callejones oscuros, en las escuelas, en las universidades, a donde voltees, y les pido que todos actuemos con honestidad, la droga está visible y está disponible. Entonces la premisa básica está totalmente insatisfecha. Pero si ese fuera el único problema, no sería tan grave la situación. El problema es que esta política ha generado daños que las autoridades les llaman daños consecuenciales. En realidad son daños terribles. Ensangrentado el país, empoderada la delincuencia y totalmente perdidas las capacidades para atender un problema que de salud pública lo convertimos en uno de seguridad pública. Entonces, por eso es necesario que el debate abarque no una, sino todas las sustancias y la importancia que tiene justamente el ir adelante con una mejor regulación, absolutamente, insisto, de todas las sustancias. El fallo del juez, ¿cómo fue, Juan Francisco Torres Landa, para que estas dos personas pudieran portar y consumir cocaína? ¿Qué es lo que decidió el juez? El fallo básicamente decide con uso de los criterios jurídicos básicamente similares a los que se tienen en materia de marihuana, es que tengamos, digamos, el libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación como elementos claves de la decisión. Recuerda aquí que estos fueron los fundamentos en base a los cuales hace ya 4 o 5 años se empezaron a expedir los amparos en la materia y que primero tratándose de marihuana y ahora en forma relevante cocaína, y digo relevante porque es algo inédito en el país y en el mundo. Sí. Es decir, nunca se había expedido una autorización judicial para que alguien utilizara cocaína en forma personal o lúdica. Eso es relevante, pero el análisis jurídico de fondo es bastante simétrico, es bastante similar. Alguien podría decir, ¿por qué están buscando a través de estos amparos que alguien pueda tener uso a la droga? Y te diría, me circunscribo a lo que dije antes, es porque la política requiere un análisis mucho más de fondo y de causas y resultados para que tomemos mejores decisiones. Y segundo, porque además es simplemente abrir los ojos. Ese consumo se da hoy en día, lo único es que se da en forma opaca, se da en forma irregular y sobre todo se da al margen de la capacidad regulatoria del Estado.
Sí. Entonces, eso es lo que está mal. Esto es muy parecido, dicho sea paso, a lo que pasó en su momento con el alcohol y la prohibición en los Estados Unidos, donde se pensaba que el alcohol era malo, lo prohibimos, de esa manera ya no le llega, nadie lo puede consumir, y lo que pasó es que pues, surgieron alambiques e ilegalidad por todos lados, y por primera vez en su historia, Estados Unidos se vio contra la pared de perder instituciones, de estar al margen del cumplimiento de la ley, etcétera. Eso que sucedió en los 20 en Estados Unidos es exactamente lo que nos está pasando a nosotros. Sí. Y por eso hoy en día prácticamente no hay ningún espacio de paz en nuestro país, porque la delincuencia nos tiene controlados y porque le hemos obsequiado, y hay que señalarlo así, le hemos obsequiado los recursos con los cuales opera, no solamente para el negocio del narcotráfico, sino que la potencia económica les ha permitido diversificar sus actividades para secuestro, para extorsión, para homicidios, para trata de personas, y como sabemos hoy en día, para robo de hidrocarburos, para robo de trenes, para robo de transporte, etcétera, etcétera. Es decir, es una industria que ellos ya tienen perfectamente diversificada, pero el obsequio que como sociedad le hemos dado es que les entregamos la regulación y les entregamos el monopolio. Y ese obsequio económico es el que nos tiene contra la pared. Creo que es momento de retirarles ese obsequio y que lo recupere el Estado. Ahora, la promoción de los amparos en su momento, hace 4 o 5 años, en el tema de la posesión y del consumo de marihuana, efectivamente abrió el debate en México sobre tratar el tema de la marihuana como un asunto de salud pública y no como un asunto de seguridad pública. Provocó que en este momento pues haya personajes en el gobierno federal como Olga Sánchez Cordero que planteen esta lógica, es decir, ¿qué lograron con los primeros amparos por la marihuana que ahora lo retoman en el tema de la cocaína? Pues mira, creo que se desmitificó el hecho de que este tema de las drogas no pudiera ser objeto de ningún debate, sí, que se circunscribiera a una reducción absurda, decir esto es malo y como es malo hay que penalizarlo y mediante la penalización el Estado va a lograr su control. Esa lógica es perversa porque parte de premisas falsas y sobre todo de resultados que no avalan en un ápice su sostenimiento, ¿no? Para empezar. Segundo, porque efectivamente el debate abrió los ojos a muchas personas que estaban, y yo diría estábamos, porque varios caíamos en el engaño de decir, pues mira, sí, a lo mejor nos falta tiempo, a lo mejor nos faltan recursos, a lo mejor algún día ganaremos esto, pero a la hora que realmente descubres todo lo que ha venido sucediendo, es absolutamente claro e incontrovertible que esta guerra no se puede ganar bajo las premisas actuales. De hecho, en corto, en los muchos años que ya llevamos esto, desde 2011 pugnando por el cambio, en corto cuando hablas con los funcionarios, con algunas excepciones, pero casi te diría que el 100% de los funcionarios te admiten en corto que tenemos toda la razón, pero que políticamente no es rentable, que eso implica, un cambio implicaría aceptar que se equivocaron durante mucho tiempo y que eso no están dispuestos a hacerlo, que requieren instrucciones del alto mando antes de poder hacer algún cambio, etcétera, etcétera. Vemos, por ejemplo, con un enorme aliciente en el Plan Nacional de Desarrollo publicado por la actual administración, en el capítulo de justicia, concretamente en el inciso 5, dice con todas sus letras, la política prohibicionista es un fracaso. Es urgente cambiar esto porque los resultados no se han dado. Debemos explorar vías alternativas y tomar mejores prácticas internacionales. Estoy parafraseando, pero eso es lo que dice. Entonces, si eso es lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo y por definición es la convicción del actual gobierno, pues caray, en un efecto de simple congruencia y sentido común, uno pensaría que si ellos controlan el Ejecutivo y el Legislativo, pues tienen todas las herramientas para hacer los cambios que den eco a lo que ellos mismos señalaron en el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí la pregunta es, ¿qué tan rápido y cuándo se debe hacer? Porque mientras no lo hagan, el país se va a seguir hundiendo en cifras negras. Tenemos las últimas estadísticas y es clarísimo que la incidencia delictiva va hacia arriba, que el número de homicidios dolosos va creciendo, que en particular, y ahorita está de moda, y una moda, digamos, equivocada en cuanto a que sea algo pasajero, sino que es algo que nos tendría que tener ofendidos permanentemente. La violencia de género es un escándalo, tantas cosas que no se pueden resolver simplemente porque el enemigo está empoderado económicamente. Entonces, mientras no entendamos que la fórmula pasa por hacer cosas distintas para obtener resultados distintos, vamos a seguir teniendo estas pláticas y lamentándonos de que la situación no se corrige. Sí, van a promover amparos Juan Francisco Torres Landa, secretario del Consejo de la Organización México Unido contra la Delincuencia, con otro tipo de drogas. Mira, es muy buena pregunta, la respuesta es clara.
nosotros vamos a interponer tantos amparos sean necesarios como nos dicten las propias autoridades ante su pasividad. Sí. Si las autoridades deciden no cambiar las leyes, deciden no cambiar las políticas, deciden persistir en una cosa que es absolutamente absurda, nosotros seguiremos recurriendo al Poder Judicial para que el Poder Judicial le siga leyendo la cartilla, sí, le siga diciendo, esas leyes son anticonstitucionales, esas leyes van en contra de los derechos humanos fundamentales de los cuales todos los habitantes de este país somos titulares, y hasta que eventualmente reaccionen y tengan ese cambio. Repito, yo pensaría que si incluyeron estas frases contundentes en el Plan Nacional de Desarrollo es porque se las creen. Y pues si se las creen, pues lo que tendrían que hacer es hacer eco de lo que ellos mismos escribieron. sí. Salvo que no se hayan dado cuenta de lo que publicaron en el plan, ¿no? Sí, ¿qué otras drogas, Juan Francisco Torres Landa? Ya promovieron amparos con marihuana, con cocaína. ¿Qué otras drogas están, digamos que en el catálogo para promover amparos? Mira, no es un tema de abarcar todo el catálogo, porque entonces nos llevaría a lo mejor 100 años, ¿no? O sí. sea, siempre podrá haber alguna otra droga adicional. Lo que requerimos y estos espacios en donde podamos hablar con un público tan informado y tan importante como es el sonorense, lo que generan es justamente visibilidad para que sea el ciudadano de pie, el ciudadano que tiene contacto con sus legisladores, le diga, oye, explícame otra vez por qué no cambian estas leyes. Sí. Explícame por qué nos tienes asediados de esta manera. ¿Por qué quieren que la delincuencia tenga este poder económico? ¿Por qué si en la época de Lázaro Cárdenas se tuvo una regulación en 1940 que reguló absolutamente todas las drogas, por qué ahora no lo podemos hacer? Más bien, yo creo que la respuesta es al revés. Sí. Ellos son los que nos tienen que justificar por qué no dan el cambio, y el que no diga y sea contundente, y que no nos diga nada más que es porque no caben los enfermos en los hospitales, o que nos digan que porque es algo malo para la moral. Esos argumentos, francamente, ya no sirven. Sí. Lo que tenemos que hacer es mucho más contundente, es decir, en la situación de emergencia en que nos encontramos, ¿qué es lo que van a hacer para mejorarla? Y si no deciden cambiar en la parte de política de drogas, nada más hay dos opciones: o porque son terriblemente ignorantes, o porque son de alguna manera cómplices o socios de la delincuencia. No hay mucho más a dónde hacerse. Entonces, esos servidores que no cambian caen en una de estas dos clasificaciones. Ahora, ¿no es una contradicción, Juan Francisco Torres Landa, que en el Plan Nacional de Desarrollo se infiera que buscarán cambiar la política de tratamiento de las drogas como un tema de salud pública en lugar de un tema de seguridad pública, y que al mismo tiempo la COFEPRIS y las instituciones de salud anuncien que van a combatir la decisión de este juez en tribunales superiores? Mira, sí hay una aparente contradicción en términos, pero en el fondo lo que pasa es que mientras la ley no cambie, el titular de COFEPRIS pues tiene que defender su determinación y decir, pues que la ley dice que yo debo de prohibir, y pues mientras la ley no cambie, pues yo tengo que combatir esto porque están diciendo que estoy mal. Entonces, si no la combate, puede haber un tema incluso de responsabilidad del servidor público. Por eso es que medio que lo tiene que hacer, aunque no esté convencido. Es una cuestión institucional. Por eso tenemos que romper ese orden, romper esa secuela para decir que se cambie la ley, para que entonces ahora sí nos encarguemos de regular y veamos dónde se produce, cómo se distribuye, a qué edades es disponible o no, en qué casos se requieren recetas médicas para su consumo, en dónde hay lugares donde sea permisible o no, horarios, etcétera. Insisto, lo que hacemos con tabaco, con alcohol y con medicinas, con antibióticos. Oye, ¿hay capacidad de mejor regular? Seguramente, pero una política regulatoria en materia de medicinas y ahora, por ejemplo, en materia de antibióticos, ha sido exitosa. Oye, ¿tenemos capacidad para regular estas conductas? Sí. No recuerdo, por ejemplo, si en Sonora aplica, pero en la Ciudad de México hay un programa muy exitoso que es el alcoholímetro. ¿Es una política de salud pública? Sí. ¿Se implementa exitosamente? Sí. ¿Ha salvado vidas? Cientos de vidas. ¿Tiene métricas y tiene forma de mejorar? Sí. Y ha funcionado muy bien. Entonces, quien dice que no lo podemos hacer es porque ha tirado la toalla. Y yo creo que el país merece un mejor destino que esta violencia exacerbada. Entonces, yo le apuesto mucho más a que como sociedad le entreguemos al Estado la capacidad regulatoria que nunca debió haber dejado, y que trabajemos de la mano para obtener mejores resultados. Dejar que la capacidad regulatoria la tenga la delincuencia organizada, donde nos pone en un callejón píldoras de todos los colores habidos en el arcoíris, sin que nosotros, ni tú ni yo, ni nuestros hijos sabemos qué fregados tienen esas píldoras, qué les están dando a las personas que de una u otra forma quieren tener acceso a estas sustancias. Yo prefiero mucho más que ser...
Sí, parece que perdimos la comunicación con Juan Francisco Torres Landa. Juan Francisco Torres Landa es integrante de México Unido contra la Delincuencia. A ver si la retomamos ya para finalizar la conversación. Lo tenemos ahí en el teléfono. Sí, se cortó la llamada. Pero básicamente lo que nos dice Juan Francisco Torres Landa, hicieron la promoción de estos amparos para presionar a que la política de tratamiento de las drogas en este país cambie, se modifique, se vea como un asunto de salud pública y no como un asunto de seguridad pública. Juan Francisco, ya me queda poco tiempo, se cortó la llamada, pero le agradezco mucho su intervención, estaremos en contacto y dándole seguimiento. ¿Algún comentario final, Juan Francisco Torres Landa? Sí, nada más, mira, para los padres de familia, que quede muy claro, nosotros lo que queremos es que la prevención y la educación sea lo que genere aquí el mayor convencimiento de cómo atacar este flagelo. No pretendemos, evidentemente, que las drogas se consuman más o estén más disponibles. Lo que queremos es desenmascarar la realidad y tener mejores resultados. A los que tenemos hijos en este país nos preocupa que sigamos por una ruta perdedora. ¿Hay forma de sacar mejores resultados? Sí, y pasa por este cambio legislativo. Gracias, Juan Francisco Torres Landa. Estén muy bien, muy buenos días. Hasta pronto, buenos días. Reporte 100.